un estilo artístico que dominó la arquitectura, pintura, literatura y música en el siglo XVII en Italia, que después pasó a toda Europa. Lo que pasa es que Martín Lutero creó otra religión aparte de la católica. Entonces los católicos dijeron que no podían perder a más creyentes. Lo que pasó fue que ellos llamaron a unos pintores muy famosos para decorar las iglesias, y ahí fue cuando se creó el barroco. La religión, la cual es acerca del catolicismo y el cristianismo y cómo éstas tuvieron un encuentro, debido al gran personaje mencionado acerca del barroco, Martín Lutero, el cual brindaba hacia las personas una enseñanza gratuita acerca de la religión o de lo divino, mientras que el catolicismo cobraba por esta. Hubo una gran pelea debido a que el cristianismo de Martín Lutero como que atraía más a la gente, ya que era gratuito y enseñaba las cosas bíblicas y todo lo divino. Entonces una estrategia que empleó el catolicismo fue emplear el uso de colores, de pinturas y todo eso para volver a llamar la atención de las personas, la confianza, y que éstas volvieran a la religión. Durante el barroco, la iglesia empezó a sobredetallar la figura de Dios, haciendo que ésta ganara aún más seguidores. Mediante sus dotes artísticos, la iglesia también consiguió gran popularidad en ese entonces, aprovechándose de las iglesias protestantes, ya que éstas no podían ni siquiera tener una conexión artística con Dios. Hablando de la historia del barroco, podemos encontrar a personajes principales como Caravaggio, pintor que creó el efecto corporalidad inigualable para la época. También retrató historias bíblicas. Se le conoce como el pintor que creó el tenebrismo y el fondo negro. Siguiendo la historia también podemos encontrar a Artemisa Gentileschi, una de las primeras mujeres en ser reconocidas por sus obras dramáticas y conmovedoras. En sus obras las mujeres tenían el papel principal. También las dotó de heroísmo, autonomía y muscularidad. Lorenzo Bernini fue un arquitecto y escultor que dotó de belleza al Vaticano, representando lo divino de forma material, con columnas, altos capiteles y esculturas llenas de materialidad y sensualidad. El barroco. Ante grandes protagonistas como San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, John Donne y Baltasar Gracián, se destaca Martín Lutero, ya que fue el principal gestor de la Reforma, gran crítico del poder eclesiástico, enemigo radical de las órdenes religiosas, que abogó por el término de todas las potestades institucionales y eclesiásticas, en contraste de poderes laicos como seculares. Fue considerado padre de la modernidad, ya que forma la religión del protestantismo con el principio de formar su propia iglesia con juegos de azar y con acceso directo a la Biblia, y nada de roches. En el siglo XVII, que termina perdido contra la iglesia, ya que se convirtió en una institución más poderosa e incluyente de Europa. La arquitectura del barroco. La arquitectura del barroco se usaba mucho las líneas curvas para formar mayor dimensionalismo y exclusividad. Las fachadas adquieren mayor importancia, ya que muestran los mayores empeños decorativos mediante cornisas, columnas griegas y romanas. El estilo barroco es más una decoración de arquitectura que un estilo de arquitectura. El teatro del barroco fue un teatro exagerado, complejo y recargado. Con frecuencia daba la sensación de movimiento, fricción e intensidad por medio de la generación de contrastes. Los dramaturgos de la época hicieron énfasis en la idea de que el arte emitía vida, creando analogías entre el mundo y el escenario. Les voy a interpretar algo de arte, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando estábamos en la época del barroco, cuando Martín Lutero empezó a hacer su iglesia y quiso cambiar las cosas y no quería cobrar por la devoción o cobrar por la palabra, la iglesia católica lo que hizo fue poder mandar a hacer muchas obras que son realmente hermosas, ¿sí? Y eso hizo llamar la atención de la población o de los católicos como nosotros, y así poder volver a llenar sus iglesias como antes. Muchas gracias y un buen día. El arte del barroco se caracterizó por imágenes directas, obvias y dinámicas, la integración del espectador a la escena, emociones intensas, ornamento y decorado extravagantes, contraste entre luz y la oscuridad, figuras sobreponiéndose y temas religiosos
En la escultura del barroco son frecuentes las escenas religiosas y los retratos cortesanos, representados con ropajes recargados que destacan las texturas y buscan dar ilusión de movimiento. Prosa. Se caracteriza por ser rica en las descripciones de los personajes, los escenarios y ser un reflejo realista de los sucesos de la vida diaria. Inglaterra fue cuna de grandes escritores de prosa como John Milton. La literatura del barroco. La fiesta, la música y el baile hacen parte del carnaval, celebración en la que el pueblo altera momentáneamente el orden establecido. Los artistas de los siglos XVII y XVIII encontraron en estos espacios un material nuevo e innovador para generar un impacto perturbador en el público y cuestionar la realidad del momento. La música en el barroco se caracterizaba por tener melodías muy adornadas, dinámicas y un timbre orquestal, dominado por los violines en los instrumentos de cuerda. Eran los más protagonistas, que estos eran encargados de producir la profundidad y perspectiva. También lo que más caracterizó fue la búsqueda de realismo en el efectismo. Habían varios tipos de pintura barroca: la italiana, que se basaba más que todo como en los temas cotidianos de una perspectiva un poco tétrica; la pintura barroca española, que era muy genialidad y tenía muy grande relevancia, que fue en un periodo llamado el Siglo de Oro. Esta fue la Basílica de San Pedro, un gran ejemplo sobre la extravagancia de esta época, ya que sabemos que dentro de esta iglesia está supremamente llena de oro, y acá podemos denominar la frase entre más dorado mejor, o entre más oro mejor, ya que en esta época las obras tenían unos grandes acabados dorados y la representación de escenas místicas o de santos son algunas características del barroco, que encontró en el arte religioso un espacio privilegiado de expresión. Dentro de esta iglesia hay muchas cosas bañadas de oro, ya que esto fue lo que representó la extravagancia con el oro y los tonos dorados. Tener en cuenta principalmente tres factores importantes que sucedieron antes del barroco y que fueron muy influyentes en esto. El primero es la teoría heliocentrista de Copérnico, en la cual nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol y que esta no es el centro de todo el mundo, como antes no lo había plasmado la Iglesia, ya que esta decía que el mundo estaba hecho para nosotros, que Dios nos había dado todo el mundo y que nosotros estamos en el punto más importante de todo, de todo el mundo. Curiosidades acerca de las pinturas del barroco. El rojo intenso se sacaba de un insecto parásito de plantas que era llamado cochinilla. El color utilizado para pintar los rostros se obtenía de vacas que eran previamente alimentadas con hojas de mango. Muchos artistas utilizaban el color marrón momia que se extraía de los cuerpos descompuestos. En las pinturas del barroco nunca se veían desnudos, ya que en esta época se tenían normas muy estrictas y conservadoras y esto estaba prohibido. La técnica para dar profundidad a las pinturas era diluir pintura en aceite de linaza mezclado con trementina. La visión, el pesimismo y la sátira, la vanidad del mundo y otras denuncias y la crítica de la moral. El pesimismo y la sátira. La situación política del momento y el rechazo de los ideales de la sencillez, claridad y sobriedad que habían perseguido el Renacimiento llevaron a los autores a trabajar a partir de las condiciones sociales y de las emociones que producía el dolor, el hambre, por lo cual se dirigía su mirada a la enfermedad, las pestes y las injusticias sociales. La vanidad del mundo y otras denuncias. El barroco alzó su voz frente a la vanidad, el materialismo y la superficialidad, en concordancia con su concepción del mundo y de la vida. Y la crítica moral, la ideología política del momento estaba contaminada por los vicios y modales de conducta de doble moral. Baltasar Gracián, por ejemplo, utilizaba su prosa y poesía para denunciar la corrupción de las instituciones y las contradicciones entre las maneras de pensar y de actuar.
Católica fue un movimiento religioso surgido en la segunda mitad del siglo XVI como respuesta a la Reforma protestante de Martín Lutero, surgido a inicios del mismo siglo. Esta contrarreforma tuvo su auge en el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III, en el cual se trataba de fijar claramente la doctrina de la Iglesia y reformar la estructura y disciplina de la Iglesia Católica. Como parte de esta reforma, se debía educar a sus miembros con la fe, y debido a las grandes tasas de analfabetismo, se declaró que el arte debía ser usado para explicar los dogmas de la fe. El Concilio de Trento. En 1528 la Iglesia organizó el Concilio de Trento. Es decir, este concilio tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia, que consistió en una reunión eclesiástica para restaurar la institución y diseñar estrategias para combatir a los protestantes. El Concilio de Trento duró hasta 1563 y su resultado más importante fue el plan para devolver la gloria al catolicismo y la derrota a los seguidores de Lutero.